amigos! Juan Carlos y yo les damos la bienvenida a otro episodio de ITIL 4 Sin Filtros, donde desmenuzamos las mejores prácticas sin vueltas, sin jerga y muy ameno. Así es, Camila. Hoy nos metemos con una práctica que a veces se subestima, pero que, si lo piensas bien, está en el centro del universo del usuario final. Déjame adivinar. ¿El Service Desk? Sí, señora. El Service Desk. Esa voz amable al otro lado del teléfono, o chat, o correo, o incluso WhatsApp, que te salva cuando todo parece irse al demonio. Pero ojo, no estamos hablando de ese viejo Help Desk, que solo reseteaba contraseñas o te decía que reinicies el equipo. El Service Desk moderno es muchísimo más que eso. Totalmente. Es un punto de contacto estratégico. Y según ITIL 4, no se trata solo de resolver cosas, sino de generar valor a través de cada interacción. Ajá. Y eso significa que el Service Desk no solo necesita habilidades técnicas, necesita empatía, escucha activa, pensamiento crítico y, bueno, una pizca de paciencia también. Y seamos honestos. ¿Quién no ha tenido esa llamada incómoda donde el usuario dice, no funciona el sistema y no hay más contexto? Uy, sí. O el clásico, no hice nada y de repente todo se borró. Claro. Porque mágicamente las cosas desaparecen, ¿no? Pero ahí es donde el Service Desk brilla. Cuando está bien implementado, puede ayudar a entender la causa, contener el impacto y guiar al usuario, sin hacerlo sentir mal. Entonces, vamos a repasar cómo ITIL 4 define esta práctica, qué capacidades se requieren y cómo se conecta con el resto de la organización. Así es. Desde la estructura operativa hasta la experiencia del usuario, vamos a desmenuzar el Service Desk como nunca antes. ¿Listos para esto? Agárrense de sus headsets, que allá vamos. A ver, si tuviéramos que definir el Service Desk en una sola frase, diría que es el canal principal de la comunicación entre los usuarios y el mundo de TI. Y no cualquier canal. Hablamos del primer punto de entrada. Es el rostro humano de los servicios digitales. Imagina que eres un empleado nuevo y no puedes acceder al sistema de nómina. ¿Qué haces? ¿A quién acudes? ¡Exacto! Al Service Desk. Y lo interesante es que no importa cuán sofisticada sea la infraestructura. Si el Service Desk falla, todo el ecosistema luce mal. Lo que nos lleva a un punto clave. El Service Desk moderno no es un simple resuelve tickets. Es un productor de valor real. Totalmente. Según ITIL 4, esta práctica tiene que capturar la demanda y facilitar la resolución de servicios. Pero también tiene que actuar como un nodo inteligente, conectando personas, datos y procesos. Ajá. Y no solo canaliza incidentes y solicitudes, sino que también puede detectar tendencias, identificar fallos recurrentes e incluso impulsar mejoras en otros equipos. Exacto. Es como si fuera un radar del estado emocional y técnico de la organización. Ahora, hablando de capacidades, el especialista del Service Desk necesita mucho más que saber usar una herramienta de gestión. Claro. Por ejemplo, si un usuario llama frustrado porque perdió una presentación justo antes de una reunión, el agente tiene que contener, investigar, actuar rápido y, sobre todo, no empeorar la situación con tecnicismos. Porque ahí, el problema ya no es el archivo perdido, es el estrés, la urgencia, la percepción de abandono. Sí, y eso exige habilidades como comunicación clara, pensamiento crítico, manejo emocional y empatía sincera. Además, debe conocer los servicios que ofrece la organización, las políticas internas y los flujos de escalamiento. No puede ser alguien que diga, no sé, ante cada pregunta. Y aquí hay algo interesante que a veces se pasa por alto. La voz del Service Desk tiene peso estratégico. Sí, porque cada interacción es un punto de datos, una historia real. Si se recopilan bien, pueden alimentar mejoras, detectar cuellos de botella o incluso ajustar la experiencia de usuario. Así que más que una práctica operativa, el Service Desk se convierte en una especie de termómetro organizacional. Me gusta esa metáfora.
el termómetro que mide la temperatura del servicio, no solo si funciona, sino cómo se percibe. Bueno, hasta ahora hemos hablado del rol del Service Desk por sí solo, pero lo interesante es ver cómo se conecta con el resto de ITO. Porque el Service Desk no opera en una burbuja. Es como el director de orquesta que coordina con múltiples secciones para que la sinfonía fluya. Por ejemplo, cuando un usuario reporta que no puede acceder al correo, eso puede ser un incidente y ahí entra la práctica de gestión de incidentes. Y no olvidemos las solicitudes de servicio. ¿Necesitas acceso a una carpeta compartida? ¿Un nuevo teclado? ¿Una cuenta nueva? Eso entra directo en el Service Desk, pero se gestiona según la práctica de gestión de solicitudes de servicio. Y muchas veces el Service Desk también es quien actualiza la base de datos de conocimiento. Porque, ya sabes, si encuentran una solución que funciona, debería documentarse para que el próximo agente no empiece desde cero. O mejor aún, para que el usuario la encuentre por sí mismo en el portal de autoservicio. Exacto. Por eso la práctica de gestión del conocimiento está tan conectada con el Service Desk. Son como primos inseparables. Y cuando el problema se complica, por ejemplo, una falla que afecta a toda una oficina, el Service Desk también tiene que saber cuándo escalarlo. Ahí entra en juego la gestión de problemas. Si el mismo tipo de incidente ocurre repetidamente, el Service Desk es quien puede dar la alerta. Como cuando cada lunes en la mañana, los usuarios de una oficina reportan que no tienen conexión de red. Algo está pasando, ¿no? Sí, eso ya no es casualidad. El Service Desk, si está atento, se vuelve un sensor de patrones, un detector de anomalías. Y lo mejor es cuando colabora con otros equipos para ir más allá del apagafuegos y llegar a la causa raíz. Y todo esto nos lleva a una idea central. El Service Desk es tanto una función de atención como una fuente de inteligencia para el resto de la organización. Sí, porque tiene visibilidad directa del pulso del usuario. Y eso es oro puro para quienes diseñan, entregan o mejoran servicios. Así que si aún crees que el Service Desk es solo el lugar donde resetean tu contraseña, amigo, te estás perdiendo la película completa. Literal, esto es mucho más que eso. Bueno, Juan, próximo punto clave. ¿Cómo evaluamos si lo estamos haciendo bien? Ahí entra el modelo de capacidades de ITIL 4, que no solo mide resultados, también habilidades organizacionales. Son 4 dimensiones: organizaciones y personas, información y tecnología, procesos y flujos de valor, y socios y proveedores. Si no están alineadas, el Service Desk difícilmente puede evolucionar más allá del modo apaga fuegos. Empecemos con organizaciones y personas. Aquí se evalúa si el equipo tiene las competencias, la cultura y el liderazgo adecuados. Sí, porque no basta con ser amable. Se necesita capacitación continua, resiliencia emocional, trabajo en equipo y, sobre todo, un propósito claro. Si los agentes sienten que solo atienden quejas, pierden motivación. Pero si entienden que son parte de la experiencia del usuario, todo cambia. Totalmente. También importa cómo se comunica el valor del Service Desk dentro de la organización. ¿Lo ven como estratégico o como un mal necesario? La segunda dimensión es información y tecnología. Aquí hablamos de las herramientas que usamos, pero también de cómo fluye la información. Exacto. Un buen Service Desk no solo necesita una plataforma de tickets, necesita acceso a datos, conocimiento centralizado, automatización, autoservicio. Y tecnologías como chatbots, analítica en tiempo real y hasta inteligencia artificial generativa. Sí, pero cuidado. Si la inteligencia artificial da respuestas genéricas sin contexto, termina empeorando la experiencia. La tecnología debe empoderar al equipo, no reemplazar la empatía humana. Tercera dimensión: flujos de valor y procesos. Se centra en el flujo de trabajo dentro del Service Desk
y sus interacciones con otras áreas. ¿Pasos claros? ¿Se sabe cuándo escalar? ¿Cómo categorizar? ¿Cómo medir el tiempo de respuesta? ¿Están los procesos centrados en el usuario o en la herramienta? Porque si todo gira en torno al sistema, pero nadie entiende al cliente, tenemos un problema. Exactamente. Los flujos deben ser ágiles, visibles y pensados para generar valor. Y cerramos con socios y proveedores. ¿Cómo colaboran los terceros con el Service Desk? Por ejemplo, si el proveedor de red tiene un acuerdo de respuesta de 24 horas, pero el Service Desk promete 4 horas al usuario, ya tenemos un desajuste. Que genera frustración, pérdida de confianza y daño en la reputación. Por eso ITIL insiste en que los acuerdos y contratos deben estar alineados y centrados en el servicio. Bueno, ya entendimos cómo se mide la capacidad del Service Desk. Pero ahora viene lo divertido. ¿Cómo evoluciona? Sí, porque hoy en día los usuarios no quieren depender siempre de una llamada o un correo. Buscan rapidez, autonomía y experiencias coherentes. Y ahí entra el concepto de omnicanalidad. O sea, ofrecer múltiples canales, teléfono, chat, portal web, WhatsApp, app móvil, pero que todos estén conectados entre sí. Exacto. Que no pase eso de, te escribí por el chat, pero ahora que llamé, tengo que volver a explicar todo desde cero. Eso es lo peor, porque al final la gente quiere resolver su problema sin obstáculos. Y para eso, el Service Desk necesita una vista unificada del usuario. Historial, contexto, preferencias, todo en un solo lugar. Ahí es donde herramientas como CRM integrados, gestión de tickets con trazabilidad y analítica predictiva hacen magia. Pero ojo, que esto no es solo tecnología, es también capacitación, procesos bien definidos y un diseño centrado en el usuario. Otro pilar es el autoservicio. Hoy en día, muchos usuarios prefieren resolver las cosas por sí mismos, siempre que sea fácil. Si tienes una base de conocimiento robusta, actualizada, con un buscador inteligente y guías visuales, el usuario felizmente la usa. Pero si el portal es un laberinto o la información no es correcta, adivina qué pasa. Te vuelven a llamar, frustrados, y tú pierdes credibilidad. Entonces, ¿cómo se ve un Service Desk moderno? Pues mira, opera en múltiples canales conectados. Bueno, promueve la autosuficiencia del usuario. Entiende contexto de cada interacción. Y entrega valor incluso cuando no hay una respuesta inmediata. Eso me gusta. Porque el valor no siempre es resolver ya, sino acompañar bien, dar visibilidad, empatizar. A veces decir, estamos trabajando en eso y te mantendremos al tanto, puede valer más que una solución técnica. Totalmente. El Service Desk es una experiencia, no un botón de pánico. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo sabes si tu Service Desk está funcionando bien? Midiendo. Porque una cosa es operar y otra muy distinta es entregar valor. Sí, pero cuidado, porque muchas organizaciones se quedan atrapadas en métricas de volumen tipo cuántos tickets cerramos, cuánto tiempo nos tomó o el porcentaje de SLA cumplido. Sí, son útiles, claro, pero no cuentan la historia completa. Puedes cerrar tickets rapidísimo y aún así tener usuarios furiosos. Exactamente. Por eso ITIL 4 enfatiza en medir la experiencia, la percepción del valor y el nivel de confianza. Por ejemplo, ¿qué siente el usuario después de interactuar con el Service Desk? ¿Se sintió escuchado? ¿Le hablaron con claridad? ¿Le dieron seguimiento? Y eso no se ve en un SLA. Por eso cada vez más se habla de medir la lealtad del cliente o usuario, la satisfacción directa del usuario o incluso de encuestas cualitativas cortitas, justo después del contacto. También importa entender el contexto. No es lo mismo tener tiempos de respuesta lentos en un día tranquilo que hacerlo cuando hubo una caída masiva. Totalmente. Ahí el usuario es más tolerante si percibe empatía,
transparencia y comunicación constante. Otra cosa que me parece clave es que el Service Desk tiene que retroalimentar al negocio. No solo resolver lo urgente, sino alertar sobre lo importante. ¡Claro! Si 10 usuarios llaman reportando lo mismo, eso no es solo un incidente, es una advertencia que puede prevenir una crisis a tiempo. Eso también debería medirse. ¿Qué tanto el Service Desk contribuye a la mejora continua? ¿Qué tan buena es su capacidad de anticipación? Y ni hablar de la colaboración. ¿Se comunica bien con otras áreas? ¿Comparte información útil? ¿Ayuda a cerrar el ciclo del conocimiento? Así que sí, medir es necesario, pero no es solo contar cosas, es entender lo que esas cosas dicen sobre la experiencia, el valor y el aprendizaje. Bueno, llegamos a la parte donde todo suena lindo, pero la realidad patea, porque transformar el Service Desk no es solo decir, vamos a ser estratégicos, y listo. Exacto. Hay obstáculos, y a veces, bien duros. Uno de los más comunes es la resistencia al cambio dentro del mismo equipo. Sobre todo si llevan años haciendo lo mismo. De repente les dices que ahora tienen que aprender nuevas herramientas, trabajar con inteligencia artificial, analizar datos, y te miran como si hablaras en otro idioma. Y también está el tema del reconocimiento. Muchas veces el Service Desk no es valorado. Es invisible, hasta que algo falla. Eso mina la moral del equipo. Si nadie te reconoce cuando haces las cosas bien, ¿qué te motiva a mejorar? También hay retos técnicos, plataformas viejas, procesos parchados, poca integración con otros equipos. Y cuando los tickets viajan por 5 sistemas diferentes, adiós trazabilidad, adiós eficiencia. Y ni hablemos de la falta de datos confiables. Si no tienes indicadores claros, no puedes demostrar valor ni justificar mejoras. Por eso la transformación tiene que ser gradual, pero con propósito. No se trata de tirar todo y empezar de cero. Comienza escuchando al equipo. ¿Qué les duele? ¿Qué los frustra? ¿Qué ideas tienen? Y también al usuario, porque a veces nos enfocamos en la eficiencia interna, pero nos olvidamos de la experiencia de quien está al otro lado. Algo tan simple como rediseñar los formularios de solicitud puede hacer una diferencia brutal. O automatizar tareas repetitivas para liberar tiempo de la gente y que pueda enfocarse en lo que realmente importa, ayudar a las personas. Pero quizá lo más importante es tener una visión compartida. Que el equipo sepa hacia dónde va, por qué es importante y cómo su trabajo impacta al negocio. Sí, porque cuando el Service Desk se alinea con la estrategia, deja de ser solo un punto de contacto y se convierte en un socio de valor. Y eso no se logra en un mes, ni con un nuevo software. Se construye día a día, conversación a conversación, ticket a ticket. Así que sí, hay retos, pero también hay oportunidades enormes. Y todo empieza con la decisión de no conformarse con lo mínimo. Bueno, si llegaste hasta aquí, ya sabes que el Service Desk es mucho más que un simple centro de atención. Sí, es una práctica estratégica que tiene impacto directo en la experiencia, en la percepción de valor y en cómo se conecta el negocio con TI. Y como vimos, no se trata solo de responder llamadas rápido. Se trata de construir relaciones, entender necesidades, anticiparse a problemas y entregar valor real. ¿Sabes qué me queda dando vueltas? Que el Service Desk es como ese barista que te recibe cada mañana. ¿Barista? A ver, cuéntame. Sí, puede hacerte el café correcto, entregártelo en tiempo récord. Pero si no te mira, no sonríe, no recuerda tu nombre, igual sientes que algo falta. Totalmente. Porque no es solo lo que hacen, sino cómo te hacen sentir. Y eso, aplicado al Service Desk, marca la diferencia entre una interacción transaccional y una experiencia positiva que construye confianza. Así que si trabajas en un Service Desk o lideras uno, el reto está claro. No te conformes con cerrar tickets. Crea valor, genera conexión, mejora continuamente. Y si algo no funciona, no lo escondas. Enfréntalo con actitud de aprendizaje. Porque, como decimos siempre aquí, el conocimiento está para usarse, no para enmarcarlo.
Y si lo aplicas con empatía y visión, créenos, tu Service Desk puede convertirse en el motor de confianza de toda tu organización. Y con eso cerramos este recorrido por el mundo del Service Desk. Si pensabas que era solo una mesa de ayuda, bueno, ya ves que es mucho más. Sí, es estrategia, empatía, datos, tecnología y sobre todo, personas que hacen que todo fluya. Si te gustó el episodio, compártelo con tu equipo, con tu jefe, con esa persona que cree que el Service Desk solo sirve para resetear contraseñas. O con ese usuario que llama todos los lunes porque se le borró su desktop. Recuerda que puedes escucharnos en tu plataforma favorita e inscribirte para no perderte los próximos episodios. Vamos a seguir explorando prácticas, errores comunes, historias reales y cómo aplicar ITIL 4 sin filtros y sin miedo. Así que ya sabes, si quieres transformar servicios, mejorar experiencias y dejar de apagar fuegos, este podcast es para ti. Gracias por estar ahí. Te esperamos en el próximo episodio de ITIL 4 sin filtros. ¡Chao!